En este vídeo vamos a explicar uno de los conceptos iniciales en electroquímica, que es el fundamento de la pila Daniell. Antes de empezar, vamos a explicar otro fenómeno muy sencillo que nosotros ya hicimos en clase, y es introducir una lámina de zinc. El zinc es un metal blandito que se puede doblar, y vamos a introducir la lámina de zinc en una disolución de sulfato de cobre. Esta disolución azul es la disolución de sulfato de cobre. Aquí lo tenemos, sulfato de cobre pentahidratado. ¿Qué pasa a los pocos minutos de haber metido la lámina de zinc en la disolución de sulfato de cobre? Que como veis en la imagen, que está hecha unos 5 o 6 minutos después, la lámina por la parte que está sumergida empieza a ponerse de color oscuro y empezamos a ver cosas que se depositan, que quedan pegadas encima de la barra. Al cabo de 24 horas, lo que se observa es que el color azul de la disolución ha desaparecido, que en el fondo del vaso hay una gran cantidad de una sustancia de color marrón y que la lámina estaba totalmente oscura. En este caso le habíamos dado la vuelta y por eso se oscureció también la parte de arriba. El color azul de la disolución desaparece porque el cobre, que era el que le daba ese color azul, el cobre 2 del sulfato de cobre, ya no está en la disolución. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese tiempo? Pues que ha habido una oxidación. El zinc de la lámina, que estaba como zinc metálico con número de oxidación 0, se ha oxidado a zinc 2 más y ha pasado a la disolución. Con lo que la lámina ha adelgazado, tiene menos zinc que antes. El zinc, al oxidarse, desprende 2 electrones. ¿Y esos electrones qué ha ocurrido? Que esos electrones los han capturado los iones de cobre 2 más que había en la disolución y que le daban color azul. Cada uno de ellos va cogiendo un par de electrones para convertirse en cobre metálico. Por eso el azul que había en la disolución desaparece y el cobre metálico, cobre 0, que ya no es soluble, va quedando sobre la placa de zinc y después, como es más denso que el agua, va cayéndose y nos lo encontramos en el fondo del vaso. Por lo tanto, en el fondo del vaso todo lo que hay es cobre, cobre 0, como el cobre que podríamos tener en los cables de cobre de los hilos conductores. En este proceso, entonces, la reacción total es que el zinc más cobre 2 da lugar a cobre 0 y zinc 2 más. Un proceso en el que el zinc le da electrones a los iones de cobre. El zinc da directamente los electrones a los iones cobre. Si nosotros consiguiésemos que no fuese un paso directo de los electrones del zinc hacia el cobre, sino que estos electrones para ir de un sitio a otro tuviesen que pasar a través de un hilo conductor, habríamos generado una corriente eléctrica, y eso para nosotros es importante porque de la corriente eléctrica podemos obtener trabajo. Entonces aquí hay un paso de electrones, pero como es directo entre el zinc y el cobre, nosotros no lo podemos aprovechar. ¿Cómo podemos conseguir que los electrones que el zinc quiere darle al cobre tengan que hacer un recorrido? Pues lo hacemos con el montaje de la pila Daniell, que es lo que vemos ahora. Separamos los dos procesos. En un lado vamos a querer tener la oxidación del zinc y en el otro la reducción del cobre. Y que el zinc, cuando se oxide, el zinc pase a zinc 2 más, esta lámina irá pesando cada vez menos, tendrá lugar la oxidación. Al electrodo de una pila en el que tiene lugar la oxidación lo llamamos el ánodo, y un electrodo siempre está compuesto por la parte sólida, una barra de zinc que está sumergida en una disolución de sulfato de zinc. Por eso aquí teníamos iones sulfato e iones zinc. En el otro electrodo tenemos una barra de cobre sumergida, por eso la ponemos en color azul, en una disolución de sulfato de cobre. Tenemos iones sulfato y tenemos iones cobre. Pues entonces, el zinc se oxida, se convierte en zinc 2 y en ese proceso desprende electrones. Los electrones que antes le daba directamente al cobre, ahora van a través de estos hilos conductores de un sitio a otro. Y el hecho de que vayan por aquí produce corriente eléctrica,
que es justo lo que a nosotros nos interesa, porque aquí de por medio podríamos colocar una bombilla, podríamos colocar un timbre o cualquier dispositivo eléctrico que funcionaría gracias al paso de esta corriente de electrones. Los electrones, cuando llegan aquí al otro electrodo, el cobre 2 capta esos electrones y se convierte en cobre metálico, de manera que este cobre se irá depositando sobre la lámina. Cada vez habrá más cobre en este lado y menos iones cobre 2. De manera que ya tenemos el proceso de reducción. En un lado, en el ánodo la oxidación, en el otro los iones cobre cogen los electrones y se reducen. Este proceso nos ha permitido obtener corriente eléctrica. Pero existe un inconveniente, y es que tal como estábamos haciendo, en una de las disoluciones va a existir un exceso de carga positiva, aparecen más iones positivos, y en la otra desaparecen iones positivos, cada vez tendría menos carga positiva y quedaría en total cargada negativamente. Y eso no es posible en ninguno de los dos sitios. No podemos tener una disolución con exceso de cargas de uno de los dos signos. Para compensar ese hecho, lo que vamos a hacer es poner un puente salino. Ese puente salino será una unión que tenga un tubo en el que ponemos una disolución con una sal, como en este caso cloruro de sodio, una disolución de cloruro de sodio, y aquí el puente salino va a tener la función de compensar la diferencia de carga en las dos disoluciones, de manera que los iones de sodio, los iones positivos, van a venir hacia esta disolución para compensar la falta de iones positivos que tenía al desaparecer los iones cobre. Y además esto también nos permite recordar, los iones positivos son cationes y van a ir hacia el cátodo, que es hacia este lado. Por la otra parte, los iones negativos, los iones cloruro, vendrán hacia la disolución del electrodo en el que está el zinc, porque así vienen más iones negativos y compensan el exceso de carga positiva que estaba apareciendo. Para recordarlo, los aniones van hacia el ánodo y así tenemos cerrada nuestra pila. Ánodo, polo negativo, la oxidación, cátodo, polo positivo, la reducción. ¿Cómo podríamos terminar la pila? Pues añadiendo un amperímetro que nos pudiese medir la intensidad de la corriente eléctrica que circula. Y este es el montaje de la pila Daniel, uno de los primeros dispositivos que se hicieron para obtener energía eléctrica a partir de una reacción química espontánea. Y espero que os haya servido.